Hola, hola mis princesas del Señor, ¿cómo están? Espero que estén bien. Qué gusto de poderlas ver a los tiempos que nos vemos, ¿no? Para mí primeramente es un honor, es una satisfacción, es un gozo que siento de poderme pues otra vez llegar con esta palabra, ¿no? Primeramente pues vamos a hacer una pequeña oración para entrar en este tiempo, ¿no? Padre amado, te doy gracias por este día, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad otra vez de poder llevar tu palabra, de poder llevar este pequeño mensaje, Señor. Te pido que dispongas de los corazones de mis hermanas aquí, Señor, y que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de ellos, Padre amado. Danos sabiduría, danos entendimiento, Espíritu Santo, que seas tú hablando por mí, Espíritu Santo, que nos invadas en este momento que voy a dar esta pequeña enseñanza, o que escuchemos esta enseñanza, Señor. Abrázanos, Espíritu Santo, llénanos, Señor, con tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, te pido por cada una de ellas, Señor, que puedan ver este video, Señor, y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestras almas, Señor, y que dé su fruto, Padre. Todo esto te lo pido en tu nombre y en el de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amadas, yo les voy a hablar, pues, a mí me toca hablar sobre Mateo 26, del 69 al 75, ¿verdad? Vamos a leer, es corto, pues, en sí, y donde dice Pedro niega a Jesús, es el título, el capítulo, ¿no? Versículo 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no lo sé, ¿qué es lo que estás diciendo? Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento: no conozco el hombre, dijo él. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Wow. Yo leyendo pues esta enseñanza, pues, y yendo un poco más allá, pues no, siempre me gusta siempre investigar, ¿no? Y según lo que investigué, esta enseñanza se relaciona con las emociones, ¿verdad? Y es algo pues que nosotros pues en nuestro diario vivir también lo pasamos, lo sentimos, ¿no? Entonces, para poder ir con esta enseñanza y la podemos entender un poco más, ¿ya? Podemos enlazarlos con los versículos anteriores, que desde el arresto de Jesús, del 47, del 57, para poderlo entender, ¿verdad? Entonces lo vamos a relacionarlo, esta enseñanza, con las emociones. Para esto, primero vamos a ver el significado de lo que es emociones, ¿verdad? Entonces, decimos que quiere decir el significado de emociones. Es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza, producido por un hecho, por una idea, por un recuerdo. También es una alteración del ánimo producido por un sentimiento, ¿verdad? Entonces, al hablar de las emociones, hablamos también de un sentimiento, ¿verdad? En esta historia, pues, vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? Vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar, pues, de los sentimientos, ¿verdad? Entonces, si leemos la historia desde el principio, ¿verdad? Tomando en cuenta las emociones, nos damos cuenta que los discípulos estaban muy contentos. Ellos estaban muy confiados porque estaban con el maestro, ¿verdad?
ellos siempre eran reconocidos, ellos siempre eran admirados, ¿ya? Porque habían sido escogidos por el Señor, eran parte de los 12 discípulos del Señor, ¿no? Entonces, vemos en ellos estas emociones, ¿verdad? Estas emociones, ellos tenían emociones de alegría, ellos tenían emociones de contentamiento, ellos tenían emociones de gozo, de saber pues que eran parte de los 12 de los discípulos, ¿no? De pronto aquí, ¿cuántos no están pues gozosos de ser discípulos? En este caso, pues la que tiene pues la voz de este grupo, pues como es nuestra amada Ruquita, ¿verdad? Cuántas aquí pues amadas que las conozco, que son discípulas de ellas, ¿verdad? Me imagino pues que ellas han de tener ese gozo y esa alegría de ser parte, de ser discípulas, hijos directos de nuestra amada Ruquita, ¿verdad? Entonces decían que ellos pues tenían esas emociones de alegría, tenían esas emociones de contentamiento, tenían esas emociones de gozo, ¿ya? Pero que al pasar de los días, ¿ya? También pues Jesús comenzó a darles las enseñanzas, ¿ya? Empezó a hablarle acerca de las persecuciones, ¿ya? Al principio estas enseñanzas quedaban solamente en papeles, cuenta la historia, ¿ya? Hasta que llega el momento donde la enseñanza se iba a convertir como en una prueba, como en un examen, por decirlo así, ¿no? Donde ellos realmente iban a experimentar, ya que era una persecución, ¿ya? No solamente iba a quedar en enseñanza, sino que también las iban a vivir, cuenta aquí la historia, ¿ya? Entonces, porque las cosas se iban a poner color de hormiga, por decirlo así, ¿no? Se iban a poner complicadas. Entonces, esto sucede pues cuando arrestan a Jesús, ¿verdad? Cuando arrestan a Jesús y se dice pues que aquí vemos, por ejemplo, una emoción de Judas. Vemos una emoción de Judas, ¿ya? También vemos donde Judas y Pedro, ya que eran uno de los principales discípulos de Jesús, ¿ya? Judas, por ejemplo, tenía el cargo de tesorero. Él era el tesorero de Jesús, ¿ya? Este cargo no lo tenía cualquiera. Este cargo lo tenía pues alguien pues realmente que se había ganado la confianza. Algo que a una persona pues que de suma confianza, ¿no? No se le daba a cualquiera este cargo, pues no. Pedro, por otro lado, ¿ya? También era llamado a ser un líder, a ser el líder de los discípulos, ya que Jesús le había dado una palabra, ¿ya? Que sobre esa piedra se iba a edificar su iglesia. Debido pues a esto, Pedro pues se encamina hacia un liderazgo, ¿ya? Donde iba a ser el presidente fundador de la iglesia, ¿ya? Después de que Jesús partiera, cuenta la historia. Pero en ellos seguía esas emociones. En ellos seguía esas emociones de autoconfianza. También se dice pues que ellos tenían como un ego, que se les había subido un poco el ego, ¿no? Porque Judas, por ejemplo, él quería ganar toda la confianza del maestro. Y Pedro, por el otro lado, también quería hacer lo mismo, ¿no? A tal punto que cuando arrestan a Jesús, todos estaban con el maestro. Todos estaban con él. Jesús dicen que se va a un costado, se va a orar, ¿ya? Pero que también los deja a ellos orando. También los deja orando a ellos y les dice, velar y orar, le dice. Velar y orar para que no entren en tentación, ¿sí? Recordando estas dos palabras, velar y orar, ya, para no caer en tentación, veo aquí dos palabras claves. Estas dos palabras claves donde debemos de cuidarnos, debemos de cuidar para nosotros, de mantenernos atentos, ¿verdad? A lo que pasa a nuestro alrededor, a lo que pasa en nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque a veces también tenemos estos momentos difíciles, ¿sí? Tenemos estos momentos difíciles, estos momentos de prueba, estos momentos pues de proceso, ¿ya? Donde a veces caemos en tentación, ¿ya?
y que no debemos de ser presos de estas emociones, ¿sí? No debemos de caer en eso, ¿ya? Pero continuando con la historia, Pedro le dice al Señor, porque Jesús ya le había advertido, Jesús ya les había advertido del momento que se venía, ya de todo lo que de lo que iba a acontecer, pues, ¿no? Y él le dice, esta noche va a haber un escándalo tremendo, dice. Todos se van a escandalizar, va a haber golpes, va a haber bulla, va a haber ajetreo, le dice, ¿ya? Porque me van a capturar y ustedes van a querer defenderme, les dice él. Entonces, él les estaba diciendo esto porque ya estaba escrito. O sea, el Señor sabía lo que estaba diciendo, porque esto ya estaba escrito, cuenta la historia, ¿no? Y Pedro, bajo una emoción, ¿ya? Bajo una emoción de autoconfianza, bajo una emoción de autosuficiencia, ¿verdad? Por decirlo así, pues, ¿no? Le dice a Jesús, le dice, mi vida estoy dispuesta a darla por ti, le dice. No te pasará nada, le dice. Estoy dispuesto hasta morir por ti, le dice a Jesús. Entonces Jesús le da una palabra, ¿ya? Y le dice, mañana a esta hora, antes de haberme negado 3 veces, cantará el gallo, le dice. Entonces fue una palabra que a Pedro se le quedó, ¿ya?, en su mente, ¿verdad? Entonces, pero Pedro quiso mostrarlo de una manera vil, de una mala manera, con grosería, ¿no? Tanto así, pues, que cuando cogen, pues, agarran a Jesús, ¿no? Él saca su espada, ya, justamente, pues, esto recordaba, pues, antes de ayer, si no me equivoco, Vanesita dio esta enseñanza, ¿no? Donde Pedro saca su espada y le corta la oreja, pues, al soldado que tenía agarrado a Jesús, ¿no? Pero Jesús tenía que hacer algo ante esta situación, ¿ya? Entonces él actúa, ya, milagrosamente, y dicen que él toca la oreja de aquel soldado y es sanado este varón, es sanado, ¿no? Entonces vemos que en cambio Judas, bajo una emoción de traición, ¿sí? Bajo una emoción de traición, entrega al maestro, lo entrega, y dicen que lo entrega por 30 piezas de plata, dicen, ¿ya? Y también esto estaba escrito, cuenta la historia. También dicen que esto estaba escrito porque Isaías dice que ya se lo había profetizado, ¿ya? Que por dinero iban a entregar al maestro, ¿ya? La diferencia entre Judas y Pedro era algo muy singular, que más adelante, pues en los siguientes versículos, pues se ve cuál es el destino de cada uno de ellos, ¿no? Pero cuando agarran a Jesús, ya, la mayoría de los discípulos, bajo una emoción de miedo, bajo una emoción de temor, ¿sí? Cada uno se va por su lado. Se dice que todos salen, el uno sale por aquí, el otro sale por allá, ¿no? Bajo esa emoción de temor, ya, de ver que la justicia se hizo nada. Entonces todos los discípulos desaparecieron y lo dejaron solo a Jesús, ¿ya? Pero había uno entre ellos que fue descubierto, ¿ya? Fue descubierto y estaba cubierto, dicen, con una sábana. Pero él dejó su sábana y también salió huyendo. También huyó, se fue, ¿ya? Entonces, a veces nosotros también podemos pasar eso. A veces nosotros en cualquier situación, a veces que estamos, a veces no nos cubrimos bien. No nos cubrimos bien, nos cubrimos con algo sencillo, nos cubrimos justamente por una sábana, como dice aquí la palabra, con algo súper sencillo, ¿verdad? Y esto pues a veces pues nos puede traer consecuencias, ¿verdad? Viendo pues más adelante pues se ve, pues se dice pues que esta historia es contada por Marcos, es contada por Mateo, por Lucas y por Juan, ¿ya? Aunque Juan pues lo cuenta de una manera más universal, ¿verdad? Pero ellos cuentan esta historia, pero cada uno la cuenta a su manera. Entonces pues en este caso pues podemos armonizar
estos 4 evangelios para poder entenderlo, porque a veces lo que dice, hay cosas que lo dice Marcos que no lo dice Mateo, ¿ya? O lo dice a su manera, ¿ya? Y de pronto pues tenemos que armonizar estos 4 evangelios para poderlo entender bien, ¿no? Siguiendo con la historia, vemos a Pedro, ¿ya? En un estado de culpabilidad, donde su conciencia lo estaba acusando, ¿ya? Donde se sentía muy mal por lo que había hecho, ¿ya? Llega, pues, se dice pues que llega una mujer, ¿ya? Y le dice, tú también estabas con ellos. Y él le dice, no, mujer, estás equivocada, le dice. Yo no estaba allí, le dice. Luego viene otra persona y le dice lo mismo. Y él le dice, están equivocados. Y viene otro y lo niega por tercera vez, ¿ya? Y es donde canta el gallo, pero él se acuerda de la palabra que Jesús le había dado, ¿ya? Que cuando él lo iba a negar, ¿ya? Antes de que lo niegue 3 veces, iba a cantar el gallo, ¿verdad? Continuando pues en el 74, ¿no? Dice que comenzó a maldecir, dice que comenzó a jurar, a decir que no conocía a aquel hombre, ¿ya? Y enseguida cantó el gallo, y se dice pues que, continuando pues se dice que Judas, al recibir el dinero, dice que quemó sus manos, dice que quemó sus bolsillos, ¿ya? Y le dio pues, vino hacia él un recargo de conciencia. Él se sentía muy mal por lo que había hecho, ¿verdad? Y en un sentimiento de locura, miren, a él también fue atacado por esa emoción, ¿ya? Por ese sentimiento de locura, decide autoeliminarse. Él muere ahorcado. Y esto ya estaba escrito también, porque dicen pues que uno de ellos se perderá, dice. Que uno de ellos, y justamente es Judas, ¿ya? Donde no alcanza la misericordia. Él no alcanza la misericordia, pues, y por tanto, debido a este sentimiento, él se ahorca, ¿no? Pero aquí vemos que Pedro no. Pedro corre con mejor suerte. Y Pedro dicen, pues, que salió afuera y lloró amargamente. Al decir que llora amargamente, podemos decir que él tuvo un arrepentimiento genuino, ¿sí? Que él tuvo un arrepentimiento genuino, que es un arrepentimiento de corazón, ¿verdad? En donde pues se da cuenta de las palabras que el Jesús le había dicho, que él en su momento pues no lo tomó en cuenta, le hizo caso omiso, ¿verdad? No recibió ese consejo que Jesús le había dado, ¿verdad? Entonces él se sintió tan mal por esto, ¿no? Pero él alcanzó misericordia, debido a este arrepentimiento, él alcanzó misericordia, él alcanzó el perdón, ¿ya? Y vemos más adelante que vemos a un Pedro glorificado, convertido en un líder de los demás discípulos, en el presidente de la iglesia primitiva, ¿ya? Porque Dios hizo misericordia. Wow. Entonces, hoy en día no estamos lejos de esa realidad, mis amadas. No estamos lejos de esa historia de nuestro diario vivir, donde debemos de cuidarnos, ¿verdad? Donde debemos de cuidar, porque podemos caer en estas emociones. A veces podemos caer en esto, que a veces nos invaden, ¿verdad? Aquí tenemos algunas emociones, por ejemplo, como de alegría, de tristeza, de nostalgia, de miedo, de envidia, de ira. Wow, imagínense, ¿ya? Donde a veces queremos dejar todo. Y yo, recordando la historia, estamos como los discípulos. A veces nos ponemos como los discípulos. Cuando vieron pues, que a Jesús lo cogen y ellos se van, huyen. Se van porque la injusticia hace eso. Donde a veces tenemos un problema, cualquier situación, y queremos dejar todo botados, amadas. Queremos huir también, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotros debemos de seguir luchando. Es ahí donde debemos de decirle, Señor, aquí estamos.
¿verdad? Porque por eso pues Él nos ha hecho esas mujeres valientes, esas mujeres guerreras, ¿verdad? Entonces es donde debemos decir, pues, ¿sabes, Señor? Aquí estamos para servirte, aquí estamos para dar nuestra vida por ti, aquí estamos para dar la vida por los amigos, dar la vida por nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres aquí, líderes que tienen su grupo, que de pronto pues hay este tipo de situaciones, de estas complicaciones en nuestras ovejas, ¿verdad? Y muchas veces en nuestro diario vivir también, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro grupo, en la iglesia. También tenemos estas situaciones, tenemos estos problemas y queremos salir corriendo, queremos tirar la toalla, ¿ya? Pero no dejemos de dejar que estas emociones a nosotros nos invadan, ¿ya? O que la ira, a veces el coraje, no le demos cabida a eso, ¿no? Nos toca soportar así como Jesús soportó a sus 12 discípulos, ¿ve? Como nos dice su palabra, ¿verdad? Y a veces de pronto, por estas emociones, a veces nos creemos autosuficientes, ¿sí? Y cuando a veces llega la prueba o la tentación, ¿ya? Aquí pueden pasar dos cosas. Primero, que podemos ser un Judas, podemos traicionar o nos sentimos traicionados también, ¿ya? O podemos hacer como Pedro, que negamos a nuestro Señor. Entonces, una de las maneras de negarlo a nuestro Señor es desobedeciendo, es hacer lo que Él nos pide, dejar de hacer lo que Él nos pide. Cuando yo leía esto, wow, yo me quedé impactada. O sea, una forma de negar a nuestro Señor es justamente eso, cuando negamos hacer su palabra, cuando hacemos algo que es incorrecto, cuando hacemos algo que a Él no le agrada, lo estamos negando también a Él. Y yo pensando, wow, me quedé impactada, que muchas veces nosotros pues hacemos cosas incorrectas de pronto, y es como que lo estuviéramos negando al Señor, ¿verdad? Entonces, porque Él nos manda a hacer el bien, Él nos manda pues a que hagamos el bien, a que demos la vida por nuestros amigos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, cuando hacemos algo malo, pues nos estamos negando a nuestro Señor, ¿sí? Y caemos en el error de Pedro, de negarlo. Cada situación que Pedro vivió ya representa para nosotros un problema, donde fue la primera vez, donde fue la segunda vez, donde fue la tercera vez. Y muchas veces, pues, ¿a quién le va a gustar de pronto que nos señalen? A nadie le va a gustar sentirse señalado, ¿verdad? Cuando hacemos algo incorrecto, ¿no? Pero es ahí, pues, donde nosotros, pues, tenemos que ser fuertes, ¿verdad? Y recordar, pues, lo que Dios nos manda, ¿no? Y debemos de caminar, de llevar esto con la mayor sencillez, con la mayor humildad, ¿verdad? Vivir día a día, primero para el Señor, segundo para el Señor, ¿verdad? Sin estar afanado por el mañana, ¿sí? Entonces, donde nosotros debemos de estar confiados de las promesas que nos da, de los propósitos que nosotros tenemos para cada uno de ustedes, ¿verdad? De cada uno de nosotros, porque si estamos aquí es porque tenemos un propósito y por medio de su palabra Él nos da esa fortaleza, ¿verdad? Entonces debemos de guardar nuestras propias emociones, no debemos darle cabida a las emociones, esas emociones de temor, esas emociones de miedo, ¿verdad? Justamente pues ahora que estamos pasando por tantas situaciones, por esta nueva ola que se dice del COVID, de la vacuna, que si es efectiva, que si no, y nos entra ese sentimiento, esa emoción de duda, de temor, pero su palabra nos dice que no, que tenemos que vivir confiadamente en Él, ¿verdad? Entonces, en cierta ocasión, el Señor le dijo a los enemigos del hombre serán los de su propia casa.
¿sí? Le estaba hablando a nuestro cuerpo cuando Él decía eso, ¿verdad? Este cuerpo que está lleno de emociones, que está lleno de sentimientos y que muchas veces los dejamos invadir por estas emociones. Así que mis amadas hermanas, pues en esta enseñanza nos da esa enseñanza que debemos de fortalecernos, de que debemos de hacer lo correcto, ¿verdad? Para no caer en estas emociones, en estos sentimientos que nos invaden, ¿verdad? Donde no podemos caer como Judas, no podemos caer como Pedro, ¿verdad? No podemos traicionar a nuestro Señor, no podemos negar a nuestro Señor. Entonces, pues, debemos de hacer lo correcto, debemos de tratar de caminar en fe, de alimentar nuestra fe, para justamente batallar con estas emociones que a veces nos quieren invadir, ¿verdad? Entonces, mis hermanas, pues, espero que esta enseñanza les haya gustado, esta enseñanza les haya impactado, pues, que les edifique nuestras vidas, pues. La verdad que estudiando mucho más, cada vez que me toca, pues, dar la palabra, me gusta investigar y estos días que he venido preparándola y aprendí una cosa y aprendí a otra, y justamente pues relacionarlas con las emociones y traerlas a la historia de nuestro diario vivir, a mí me impactó muchísimo, porque aprendí que cuando hacemos algo que no le agrada al Señor, cuando hacemos algo que podemos ser como Judas y podemos ser como Pedro, que podemos traicionar al Señor. ¿Y cómo lo podemos traicionar y cómo estamos negando al Señor? Justamente ahí, cuando dejamos o no hacemos las cosas que Dios nos pide, ¿verdad? Que nuestros padres nos mandan. Así que pues, mis amadas, espero pues que esta palabra haya llegado a lo más profundo de su corazón, pues, y la pongamos en práctica, ¿verdad? Nos pongamos en práctica, pues, y podamos entender, pues, que cuando no hacemos las cosas correctas, estamos negando. Es una manera de negar a nuestro Señor. Así que, mis amadas, pues, qué gusto de poderles haber dado esta palabra, pues, qué gusto de poder haber llegado a ustedes, pues, y que esta palabra, pues, llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Así que, mis amadas hermanas, las amo en el amor de Cristo, mis princesas hermosas, y pues esperando pues que cerramos estas pequeñas historias. Ya nos faltan 2 historias más para poder cerrar esta enseñanza, ¿no? Y me siento muy contenta pues de poder haber llegado, de pronto dado este granito de arena para cada uno de ustedes, ¿no? Así que, mis amadas, que tengan un excelente día y las espero en las noches con sus peticiones. Que Dios me las bendiga. Un fuerte abrazo.